Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Como les dije, quiero compartir un poquito sobre cómo confiar en Dios ante un peligro inminente. Y muchas veces en la Biblia vemos que Dios pone a su pueblo y a sus hijos en situaciones de peligro inminente. O sea, recordamos a David escondiéndose de Saúl que quería matarlo y recordamos a Esther que tuvo que ir delante del rey y no sabía si le iba a costar su vida. Ella dijo, si perezco, perezco. Y podemos recordar tantas situaciones en la vida de Israel. Una de esas veces que el Señor puso a su pueblo en una situación donde había un peligro inminente era cuando el pueblo de Israel llegaba a la orilla del Jordán para cruzar y tomar posesión de la tierra prometida. Una generación antes Dios había llevado a su pueblo en semejante situación, pero con el ejército egipcio atrás. Estaban acampados frente al Mar Rojo y no había salida. Dios partió el Mar Rojo, ellos pudieron cruzar en tierra seca, pero ahora, una generación después, llegan a la orilla del río Jordán e interesantemente ellos tuvieron que acampar ahí durante 3 días. Y eso muy curioso. Yo estaba leyendo un artículo por Alasdair Groves y me hizo pensar en este detalle que realmente no había pensado antes, pero Dios hizo acampar a su pueblo durante 3 días, mirando las aguas del Jordán, que nos dice en Josué 3, versículo 15 y 16, dice, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Y vamos a leer el resto en un momento. Pero las aguas del río se desbordan, o sea, es tiempo de lluvias y el pueblo está mirando un río que está corriendo el agua y se está desbordando y ellos saben que tienen que pasar al otro lado. Y durante 3 días y 3 noches, escuchando las aguas, mirando a sus pequeños, mirando a sus rebaños, mirando todas sus posesiones. Y ellos no saben cómo va a salir esto. Ellos no saben quiénes van a llegar al otro lado. Ellos no saben qué de sus posesiones van a poder llegar al otro lado. Y realmente el artículo que resaltó este hecho me ayudó bastante y quiero compartir un poco de lo que saqué de ese artículo y con algunos pensamientos más sobre cómo podemos confiar en Dios ante un peligro inminente. Y muchas veces, ¿verdad? Como dice la canción Océanos, tu voz me llama a las aguas, donde los pies pueden fallar. Y muchas veces Dios nos llama a situaciones de incertidumbre y hasta situaciones donde hay un peligro inminente y no sabemos cómo va a salir. Hemos compartido varios ejemplos: David, Esther, los hijos de Israel. Todo salió muy bien, ¿verdad? Y nos encanta celebrar las grandes liberaciones que el Señor ha obrado para su pueblo, pero muchas veces no nos gusta vivirlas, ¿verdad? Nos gusta que el Señor nos libre de las cosas antes de que lleguen, pero muchas veces el Señor nos pone en situaciones de aprietos para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a saber quién es Él y a conocerlo. Y ese es el caso de los hijos de Israel a la orilla del río Jordán. Y llegando, obviamente, el Señor podía haberles dejado las aguas ya partidas para que crucen en tierra seca. Dios podía haber hecho tantas cosas, pero Dios les hizo esperar ahí 3 días. Y muchas veces nosotros vamos a tener que estar en la espera. Y cuando estamos en esa situación, la verdad es que no sabemos cómo van a salir las cosas. Cuando a Daniel lo arrojaron a la fosa de los leones, no sabía cómo iba a salir eso.
Cuando a sus tres amigos, cuando no quisieron postrarse ante la estatua, el ídolo que había levantado el rey, y fueron arrojados a un horno de fuego, ellos no sabían si el Señor los iba a librar. Ellos sabían que el Señor podía librarlos, pero ellos dijeron, aunque no vamos a inclinarnos ante esta estatua. Ellos no lo sabían. Y nosotros tampoco sabemos cómo el Señor nos va a librar. Hasta no sabemos si es que el Señor nos va a librar físicamente. O sea, como los hijos de Israel, los hijos israelitas que fueron arrojados en ese entonces al horno de fuego. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, ¿verdad? Aunque no, ellos no sabían. Ellos tenían una fe puesta en Dios de que Él iba a hacer el bien para ellos, que ellos podían confiar en Él, sin saber cómo iban a salir las cosas. Dios sabe, como comparte el autor, Dios sabe que estas situaciones ejercen un estrés, una presión tremenda sobre nosotros. Es algo que nos pesa emocionalmente, hasta físicamente, espiritualmente. Es una batalla y Dios lo sabe. Pero tenemos su promesa de que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, más de lo que podamos soportar con su ayuda. Entonces, tenemos que recordar esa promesa. Dios no nos va a poner más de lo que podamos soportar con su ayuda. Pero una parte clave de poder confiar en Dios ante un peligro inminente no es el saber con seguridad que en el sentido humano que todo va a salir bien. Es el poder aceptar que aunque las cosas salgan humanamente mal, que Dios va a estar con nosotros, que Dios estará cumpliendo su propósito para nosotros, que Él va a proveer lo que necesitamos, que Él va a cuidar de nosotros. Y la verdad es que aunque nos cueste la vida, como el caso de los tres hijos israelitas, que sí fueron librados del fuego, pero aunque nos cueste nuestra vida, sabemos que nuestro Rey ha vencido la muerte y que hay un hogar eterno para nosotros en su reino, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Entonces, parte de poder tener paz ante un peligro inminente es aceptar ese peligro, es aceptar que de repente no voy a salir bien humanamente, que de repente ese será el plan de Dios. Obviamente vamos a estar orando que Dios nos libre y lo más probable, o sea, vemos a Dios durante toda la historia siendo fiel para con su pueblo, liberándolos. Pero hay ciertas situaciones donde el plan de Dios es ser fiel de otra manera, ser fiel de otra manera, dejando que tal vez pase algún desastre y liberándonos eternamente si es que pasamos de esta vida, o liberándonos después de un tiempo, todo controlado y todo medido por su mano de amor. Nunca lo hace para hacernos un mal, sino para nuestro bien, y Él va a estar con nosotros. Esa es la clave. No temas, yo estaré contigo. Su promesa es que el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces, para poder esperar bien ante un peligro inminente, tenemos que poder confiar en Dios, que cualquiera que sea su plan para nosotros, va a ser lo mejor.
y Él va a estar con nosotros. Y de la perspectiva eterna, espiritual y real, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. O sea, aunque nos vaya mal a los ojos de los seres humanos, a los ojos de un seguidor de Jesús, a los ojos de la Biblia, a los ojos de Dios, Él estará obrando para nuestro bien en eso, dándonos todo lo que necesitamos, sosteniéndonos, obrando en nuestra vida, obrando a través de nuestra vida para bendición de otros. Y la verdad es que vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y cuando podemos aceptar eso, es algo que nos libera. Entonces, nos libera porque corta el temor, porque lo que estamos temiendo que nos pueda pasar, que nos está afligiendo, que nos está creando tanta ansiedad, cuando podamos llegar por la fe y confianza en nuestro buen Dios a decir, bueno, si Dios quiere que eso me pase, yo voy a estar bien porque Él va a estar conmigo. Entonces toda esa ansiedad, todo ese temor puede irse, porque nuestra fe ya está descansando en Dios. Entonces, quiero recordarles o darles tal vez, tres cosas para recordar cuando está en una situación de un peligro inminente. Como a la verdad estamos viviendo ahorita, hay mucho desconocido, no sabemos cómo esto nos va a afectar, si va a afectar nuestros ingresos, si va a afectar nuestra salud, la salud de otras personas que queremos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que es fiel para con sus hijos, un Dios que no abandona a los suyos, un Dios que va a estar con nosotros, que todas las cosas las obra para nuestro bien, un Dios que no nos va a poner más de lo que podemos soportar con su ayuda. Entonces, les quiero animar que primero recuerden la fidelidad de Dios, recuerden la fidelidad de Dios, recuerden todas las veces que Él ha liberado a su pueblo. La Biblia está llena de personas en aprietos a quienes Dios liberó. La gran mayoría, podríamos decir casi todas las veces, Dios hace una liberación increíble de las personas y de su pueblo. Y eso a lo mejor va a ser nuestro caso. Y no tenemos que dudar de su poder para librarnos de cualquier peligro, de cualquier problema o prueba que nos pudiera venir. Recordemos la fidelidad de Dios. Si tienes tiempo de caminar con Cristo, recuerda su fidelidad en tu propia vida. Recuerda todas las veces que te ha liberado del peligro, que te ha liberado de los aprietos en que te encontrabas. Entonces, ese es lo primero. Recuerda la fidelidad de Dios. Segundo, recuerda sus promesas. Recuerda las promesas de Dios. Las hemos venido diciendo durante este tiempo, ¿verdad? Que todas las cosas las obra para nuestro bien. No nos pondrá más de lo que podamos soportar con su ayuda. Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Él va a suplir nuestra necesidad. Nada nos va a faltar. Él es nuestro pastor. Tantas cosas que Él nos dice. Entonces, recuerda su fidelidad. Recuerda sus promesas. Y tercero, recuerda la cruz. Recuerda la cruz. Nos dice Pablo que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Dios está por nosotros, está de nuestra parte, a favor nuestro. Y Dios va a suplir, Dios puede hacer lo imposible. Y Él lo hará para sus hijos. Él lo va a hacer, no lo dudemos. Dios va a estar obrando, Dios va a estar proveyendo, Dios va a estar protegiendo, Dios va a hacer grandes cosas. No lo dudemos. Recordemos la fidelidad de Dios, las promesas de Dios y recordemos la cruz, el compromiso de Dios para con nosotros, de entregar hasta su propio Hijo para salvarnos
su Hijo que también resucitó, que ascendió, que ahora mismo reina desde el cielo y gobierna todas las cosas de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su plan para salvar a muchas personas y para obrar para el bien de su pueblo, nosotros sus hijos. Entonces, cuando sientas ansiedad, te quiero dejar con Primera de Pedro 5:7, donde dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La otra versión, la Reina Valera, dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad. Es ese concepto de que lo que yo estoy cargando, esta ansiedad, lo voy a echar sobre Él. Lo voy a dejar en sus hombros. Él la va a cargar. Porque yo, ¿cómo lo puedo hacer? Porque Él tiene cuidado de mí. Él está cuidando de mí. Yo no tengo que afligirme. Sería como los hijos de Israel tratando de pensar y de hacer estrategias de cómo van a cruzar el mar, cómo van a cruzar el río Jordán. ¿Cómo van a cruzar el río Jordán? Ellos podrían pensar en un montón de tácticas de cómo vamos a lograr que este pueblo cruce el río. Pero iba a ser en vano porque no lo podían hacer. Pero Dios sí lo pudo hacer. Porque termina ahí en Josué 3:15-16. Dice, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Dios iba a abrir el camino. Dios iba a partir las aguas. Nuestra salida de esto no depende de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, de nuestros planes. Claro, vamos a planear y vamos a hacer lo que nos corresponde, pero nuestra salida de esta situación, nuestra liberación de este peligro inminente, no está en nosotros, está en Dios. Tenemos que poner sobre Él la responsabilidad de liberarnos si estamos confiando en Él. Y Él lo hará. Él es fiel a sus promesas. Y Él está comprometido con nosotros y lo ha demostrado enviando a su Hijo Jesús por nosotros. Entonces, gracias por tomar el tiempo de meditar un poco conmigo sobre cómo podemos confiar en Dios ante el peligro inminente que se aproxima. Y vamos a tomar un momento para orar, un momento breve antes de que sigamos con nuestro día. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, yo sé que es difícil pensar que alguna de las cosas que nos preocupan pudieran realmente pasar. Señor, pensar en pérdida de trabajo, pensar en reducción de ingresos para la familia, pensar en enfermedad, Señor. Pensar hasta que algunos seres queridos pudieran enfermar, hasta pudieran morir. Señor, no es algo que nos gusta pensar. Son estas cosas las que nos traen mucha ansiedad, Señor. Pero, Señor, tú nos has enseñado que sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Y que partir y estar contigo es muchísimo mejor. Y hasta en momentos donde nosotros con nuestras manos no podemos producir el ingreso suficiente, tú sí, Señor, sigues siendo nuestro proveedor. Que tú puedes dar pan en el desierto. Señor, que tú puedes proveer para tu pueblo. Tú lo haces, lo has hecho durante los siglos y lo sigues haciendo. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro cuidador. Tú eres nuestro ayudador. Y tú nunca nos fallarás. Señor, ayúdanos a ser la iglesia en este tiempo.
a llevar las cargas los unos de los otros, Señor. A saber que no estamos solos. Te pido, Señor, que todos los que están acompañándonos, Señor, en este video, sepan que, Señor, no están solos. Hay personas que tú has puesto alrededor, Señor, y que durante este tiempo, Señor, vamos a estar apoyándonos en oración. Vamos a estar buscando cómo servir las necesidades que tenemos, Señor, los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.